Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor.
hemos venido a exaltarte en esta noche, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. Una generación alabará tu nombre, a otra generación le dirá de tus maravillosas obras y anunciarán tus hechos poderosos. Oh sí, Señor, en tus maravillosas obras nos deleitamos, en tu presencia y en tu amor nos alegramos, Señor. Te pedimos que unjas nuestra cabeza con aceite fresco. Nuestra copa está a rebosar, Señor, ante tu presencia. Bendito eres tú, Señor. Tú eres el invitado especial en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Haz esa obra poderosa en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
son los de camino recto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan. Oh sí, Señor, te pedimos que seas tú guardando nuestros caminos, que sea tu palabra, Señor, la que alumbre nuestro camino. Quita toda iniquidad de nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tú pagaste un precio muy alto por nuestras vidas. Derramaste tu sangre preciosa por nuestros pecados. No permitas, Señor, que nuestro corazón sea engañado con la rebeldía, porque traerá desgracia a nuestras vidas. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio, un corazón recto, un corazón manso y humilde, y renueva en nosotros un espíritu recto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza su voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dar gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza su voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos,
congregad a los jóvenes y a los niños. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Oh sí, Señor, gracias te damos por las vidas de tus amados apóstoles Álvaro y Ruth y de la familia apostólica. Gracias porque tú los utilizas para preparar a tu iglesia, para presentarnos ante tu presencia y que tú nos concedas vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. Te pido, Señor, por la vida de tu amada sierva, la pastora María Alejandra, unge sus labios con aceite fresco y sé tú hablándonos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar en Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, Padre, una vez más reunidos, anhelando, Señor, tu presencia, anhelando tu dirección, tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú te muevas en todo aquel que te anhele con todo su corazón, Señor, que anhele sentir tu Espíritu Santo. Te pido que muevas tu Espíritu en medio de nosotros, que coloque, Señor, un corazón receptivo a tu palabra, un corazón sensible a tu voz, Padre. Nos entregamos a ti, entregamos este momento, Señor, y te pedimos que tú nos hables. Nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra nos habla acerca de el cambio que hay en todo aquel que se convierte al Señor, que claramente, como dice esta palabra, pasa de muerte a vida. Cuando una persona se convierte al Señor, se anula el acta de decretos. Hay un pasaje que dice así, que el acta de decretos ha sido borrado, ha sido quitado por la victoria del Señor Jesús en la cruz, que quitó todo pecado, que quitó toda iniquidad. ¿Sí? Entonces yo estaba entrando a estudiar esta palabra y a mí me surgía, digamos, el asunto, la duda, y la inquietud de ahondar un poco más, porque claramente cuando nosotros nos convertimos al Señor, sucede esto, empieza a haber una mejoría en nuestra vida, nosotros empezamos a entrar en la bendición, pero siempre hay cosas que tienen que tener, por decirlo de alguna manera, un apoyo extra, una ayuda extra para que nosotros las podamos lograr. Ahí viene el tema de la batalla espiritual en el creyente, ¿sí? Si bien es cierto que el Señor ha ganado para nosotros la vida, no quiere decir que el creyente se relaja y ya no resguarda sus asuntos espirituales, ¿sí? Tema del que vamos a hablar más adelante. Pero entonces, cuando la persona se convierte al Señor, entra en la bendición. Dice que es bienaventurado el que no se le inculpa de iniquidad, no porque no la tenga, ¿sí?, sino porque el Señor la perdonó. Entonces, ¿qué peso tiene la iniquidad en el hombre? ¿Sí? Cada ser humano, digamos que nace con ciertas características, así como el aspecto biológico, uno nace con ciertas características que son transmitidas de generación en generación por la información genética que hay en cada persona, en cada padre, madre.
¿sí? Pasa a nosotros, asimismo pasan factores espirituales y una carga genética pasa a nuestra vida. Y entonces, normalmente cuando la gente está sin el Señor, las personas empiezan a vivir el mismo destino que sus antepasados, ¿sí? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, dice la palabra que se quita la iniquidad. Hay un pasaje bien interesante que dice, no recuerdo dónde es, me parece que en Romanos, si no estoy mal, habla acerca de, miento, es en otro pasaje, es en el Antiguo Testamento, habla acerca de que el Señor castiga la iniquidad. Es más, dice que el Señor castiga, que visitará el castigo de Dios, la iniquidad de generación en generación. Dice que hasta la cuarta generación. La ira del Señor, digamos, o la reprensión del Señor se ve manifestada en todo aquel que no le agrada al Señor, en todo aquel que no cree en Él. Y, digamos, Él quita de las personas que le han desagradado por no creerle, quita su Espíritu Santo, de modo que estas personas empiezan a vivir las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado para la humanidad son castigo, ¿sí? Por eso, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, les dice el Señor: a partir de ahora vas a tener tus hijos con dolor, a partir de ahora vas a tener que trabajar por lo que comes, ¿sí? Entonces suena como a un castigo. ¿Por qué? Porque el Señor, digamos, mucha gente se queja y plantea el asunto de que Dios es un Dios severo, pero realmente con toda la dirección que el Señor le ha dado al pueblo, con toda la ayuda, y aún el pueblo ha sido tan terco con el Señor, digamos que el Señor tiene derecho a manifestarse, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que dice la palabra que del Señor viene castigo hasta la cuarta generación por la iniquidad. Cuando nosotros nacemos de nuevo en el Señor, nos convertimos a Él, la iniquidad es borrada. El castigo que veníamos cumpliendo por causa de asuntos pasados, que aparentemente es algo injusto, porque no fue culpa nuestra de lo que nuestros antepasados hicieron, pero es así como, digamos, así como sucede en lo natural, se va transmitiendo de generación en generación. Pero cuando nosotros nos convertimos, esto se para, ese castigo se para, esa consecución de eventos desafortunados para las personas por asuntos de sus antepasados se frenan. A partir de que una persona se convierta al Señor, mire que uno a veces no tiene como la importancia de la conversión de una persona. La conversión de una persona implica que va a impactar a su generación, a los que vengan después de él y a los que estén con él en esa generación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esta persona que se convierta al Señor frena la inercia espiritual de la carga genética, por así decirlo, que nosotros tenemos por causa de nuestros antepasados, ¿sí? ¿Por qué se para? No porque deje de haber pecado en nosotros, porque ya estamos claros de que nunca va a dejar de haber el pecado en la humanidad. Está insertado, y mientras el hombre tenga su condición carnal, su naturaleza carnal, va a ser muy fácil que se inyecte el pecado, que entre el pecado. Aparte, el enemigo está por ahí induciéndolo, ¿sí? Pero no es porque no lo tengamos, sino porque se nos es perdonado. A nosotros, yo les decía en la anterior predicación, me parece, o la anterior de la anterior, que a nosotros los creyentes se nos da muy duro cuando algo malo nos sucede, cuando algo malo hacemos, cuando algo malo nos pasa, ¿sí? Y yo creo que los que llevan un tiempo coincidirán conmigo en este aspecto. Cuando a nosotros nos sucede algo, un evento que puede verse como desafortunado, es como si hubiese juicio por lo que nos sucede o por lo que hacemos, incluso en un pensar erróneo de que en nosotros no puede haber estas conductas o no puede haber estas situaciones desafortunadas porque con nosotros está el Señor.
Y si bien es así, aquí la palabra nos habla claro de que no es porque en nosotros no haya iniquidad, mientras nosotros seamos humanos, ¿sí? Es decir, seres de carne y hueso todavía antes de morir, siempre va a haber algo de iniquidad por la carga que hay espiritual. Por eso tendemos a cometer algunos errores en nuestra vida terrenal. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que estamos con ese factor, se nos ha perdonado esa iniquidad y ese perdón hace que ya no siga sucediendo de generación en generación, que no se siga transmitiendo de generación en generación, sino que se frene. Al una persona empezar en el camino de la fe, al convertirse al Señor, empieza a entrar en la bendición, ¿sí? Ya a nosotros ya no se nos inculpa, pero además de eso nosotros empezamos a entrar en la atmósfera de la bendición, que no es de la noche a la mañana. Ahora hay que aclarar una cosa, que digamos que en principio la primera bendición que nosotros recibimos a causa de creer es la salvación, pero de ahí en adelante viene una consecuencia de, digamos, de bondades, de favores que vienen por causa de la fe, ¿sí? Y eso es por muchos factores, empezando porque el Señor mismo empieza a transformar nuestra vida de manera que nuestra conducta ya no es igual y por ende nuestro futuro, lo que va a venir para nosotros, empieza a cambiar, ¿sí? Entonces, nosotros pasamos de muerte a vida, ¿sí? La salvación hace que comience a verse la bendición del Señor, ¿sí? Hace que se empiece a cortar las maldiciones que nosotros tenemos, ¿sí? Ya no seguimos el instinto de nuestros antepasados. Pero ¿qué pasa? Que el camino sigue, ¿verdad? Y esto nunca se va a quitar. Mientras la fe del creyente sea genuina, nunca se va a perder la salvación, ¿sí? Por más situaciones extras que puedan suceder. ¿A qué voy? A que a partir de ahí, de la salvación, podemos nosotros entrar en una atmósfera de bendición que ya va a trastocar un poco más el área tanto espiritual como natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obediencia trae esa bendición, es decir, la obediencia a los mandamientos, ¿sí? Por la fe. Ojo a eso, porque digamos que hay obediencias que la Biblia expresa o explica que han sido por otros factores, ¿sí? Pero no por la fe. Comienza a traer la bendición, no para salvación, porque la salvación ya la obtuvimos, sino para bendición. Entonces uno ya se explica con esto, porque a veces uno mira gente que no prospera todavía, o que si bien cree en el Señor, y digamos que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, nunca va a haber certeza absoluta de la fe de una persona, ¿sí? Es decir, nosotros somos hermanos en Cristo y creemos que todos le creemos al Señor. Pero bueno, en el camino van quedando personas que realmente no tenían el interés genuino y todo esto. Pero digamos que mientras se conserve la fe verdadera, la fe que hace que reconozcamos al Señor como Señor, se va a mantener la salvación. Pero también nosotros podemos empezar a entrar en una profundidad de la bendición. Y mire que yo no sé si yo he hablado de esto, me parece que sí, o lo he mencionado en algunos momentos de las predicaciones, pero cuando uno vive bajo la obediencia que viene por medio de la fe, se va dando cuenta que el camino empieza a ser allanado, ¿sí? Empieza a ser facilitado. Se empiezan a evidenciar condiciones favorables del Señor para nuestra vida. Cosas que son inclusive sobrenaturales, que digamos exceden nuestras propias capacidades, y es notorio tanto para quien vive eso como para los que le rodean, ¿sí?
¿Cómo sucede eso? Por medio de la obediencia a los mandatos del Señor, que viene por medio de la fe, no para salvación, sino para bendición. Porque el primer fruto de la fe, digamos, es la salvación, pero de ahí en adelante la fe puede dar muchos más frutos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces hay un poco de confusión en cuanto a que si el Señor ya me perdonó, si el Señor ya me lavó con su sangre, ¿por qué yo sigo viviendo consecuencias de cosas pasadas? ¿O por qué a mí me siguen pasando cosas que no se supone que me sucedan a mí? ¿Sí? Y en parte, digo en parte porque, bueno, en esto no es blanco y negro, hay muchos factores, ¿sí? El trato del Señor, propósitos que el Señor a veces necesita cumplir con nosotros, que exige que sucedan algunas cosas en nuestra vida. A veces errores personales suceden en nuestra vida, y eso no quiere decir que la fe es desacreditada, porque si así fuera, se negara por completo esto que dice la palabra, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Si nuestra conducta, si nuestros problemas terrenales, por ejemplo, desacreditaran nuestra fe, estaríamos negando el sacrificio del Señor en la cruz. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque contra nosotros los creyentes viene el juicio. ¿Cuándo qué? Cuando nos suceden cosas, cuando hacemos cosas, cuando las cosas no salen como se había presupuestado, ¿sí? Y mucha gente empieza a negar nuestra fe por las cosas que pasan. Inclusive nosotros mismos empezamos como a controvertir un poco lo que sucede. Inclusive el tema, como les mencioné hace un momento, de la batalla espiritual, si uno no lo entiende así, empieza a tener como cierta aspereza, porque es incongruente aparentemente de que si el Señor ya me perdonó, ¿por qué yo tengo que seguir viviendo cosas o tengo que seguir peleando por deshacer cosas espirituales? ¿Listo? Entonces el diablo, cuando ve que nosotros nos convertimos, empieza a poner situaciones, ¿sí?, que generalmente tienden a afectar la bendición. Mucho gana el enemigo si afecta la salvación, que casos hay, ¿sí?, que el enemigo les roba por completo la convicción, la certeza, y ahí ya no estamos hablando de temas de bendición, sino de temas de que se ha perdido el lugar en el reino de los cielos por no haber creído, ¿sí? Como les he expresado en otras ocasiones, el éxito de la fe es cuando se completa el término de nuestra vida, es decir, cuando llegamos al momento de nuestra muerte y decimos, lo logré, llegué hasta el final creyéndole al Señor. Sí, pero el diablo coloca situaciones que pueden afectar lo uno o lo otro, y a veces el hecho de que afecte sobre todo el área de la bendición hace que en nuestra vida de fe, nuestra fe empieza a tambalear por esa aparente incongruencia que hay. Pero recordemos que el Señor salvó al mismo ladrón que estaba a su lado sin haber hecho el ladrón mayor cosa, ¿sí? Entonces esa aparente incongruencia realmente es algo aparente, porque mientras en nosotros haya el corazón que cree en el Señor, nosotros tenemos la salvación. De ahí en adelante hay más cosas que hay que lograr, ¿sí? Y ahí entra, por ejemplo, la situación de la guerra espiritual y del avance espiritual, ¿sí? Eso es por eso dice la palabra que esto es como un nuevo nacimiento. Cuando nace un ser humano, empieza a aprender cosas, empieza a ser capaz de cosas y a lograr cosas, por decirlo así, por sus propios medios. Lo mismo sucede espiritualmente. Cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos a avanzar, el hecho de que una personita aprenda más o menos, porque hay mucha gente que inclusive es analfabeta, y eso no implica que no pueda llegar a creer, ¿me hago entender? Pero
empieza a avanzar. O sea, lo que voy es que el avance espiritual no implica que se quite la vida, porque vida hay aún en seres humanos que nacen con ciertas deficiencias físicas. Entonces la vida permanece, la salvación, la vida eterna, pero también hay cosas que se pueden ir adquiriendo, capacidades, habilidades, ciertas independencias, por decirlo así, espirituales, en el sentido de que nosotros empezamos a identificar cómo funciona el Señor, cómo funciona el enemigo y qué debemos hacer nosotros para cerrarle las puertas al enemigo para que quiera hacer daño. Porque desde el momento en que usted nace, el enemigo va a estar tratando de ponerle el tropiezo para que usted nunca se encuentre con el Señor. Y si lo conoció, le va a poner el tropiezo para que usted empiece a dudar, o para que las cosas no le salgan, o para que usted entre en el conflicto de que la vida que usted vive no es congruente con lo que se supone que usted profesa, ¿sí? Pero, ¿qué debemos hacer? A la luz de esta palabra, no hay que asustarse por lo que no nos sale, o por lo que nos sucede, o por lo que nos juzgan, o por el poco o mucho avance que nosotros tengamos. Sí es una meta llegar a ese avance, claro está, pero no por esa falta de avance vamos a perder la salvación, ¿sí? Pero el ánimo, digamos, sí es a que avancemos y a que a la fe le saquemos el mayor fruto posible. Ahora, en el camino, como les decía, el enemigo siempre va a tratar de volver a insertar lo pasado. Por eso dice esta palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado va a estar a nuestro alrededor, incluso va a estar dentro de nosotros. Cuando nosotros lo obedecemos, empezamos a ser esclavos del pecado, ¿sí? Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado. Entonces, si nosotros le damos cabida al pecado y no hay arrepentimiento, porque hay que estar claros en que si bien en nosotros hay pecado, al momento en que nosotros lo detectamos y nos arrepentimos, el arrepentimiento trae esa transformación y ese cambio y ese interés por no seguir en la situación, en el pecado, ¿sí? Entonces, si lo obedecemos, estamos retrocediendo a las cosas que el enemigo había colocado. ¿Qué pasa? Que todo lo que sea retroceder en la fe implica pérdidas para nosotros. La pérdida más grande puede llegar a ser la salvación. Había una persona que me contaban por ahí que le hizo una oración al Señor, una mamá, una madre de familia, que es una persona de mucha fe, y le había hecho la petición al Señor que si el Señor veía que sus hijos se iban a perder, sus hijos creyentes, que los lleve antes de que eso suceda. ¿Por qué esta mamá ora así? Porque entiende que al final del día, al final de todos nuestros días que tenemos por vivir, lo que va a importar es si me salvo o no, ¿sí? Si pasa o no pasa. Eso es como cuando uno está en la universidad y le dicen, o sea, digamos que al final de cuentas, a lo práctico, digamos, en una materia ya no va a importar tanto cómo fue el proceso, sino si pasó o no pasó. Por eso es que los estudiantes se alegran cuando dicen 3, pasé. No importa lo que diga atrás, pero pasé, algo así sucede. Entonces, esta mujer ora de esa manera porque entiende que eso es lo principal, pero esto el creyente se pierde ese foco, y eso es bien tenaz, bien que hay que prestarle atención, ¿sí? Si usted es creyente y usted tiende a quitarse ese norte de que lo más importante es su salvación y lo que usted tiene que cuidar es su salvación, pues preocúpese. Y no es por asustar, ¿sí? Pero es preocupante, o sea, es para preocuparse el hecho de que usted tenga en duda su salvación, de que usted dude de si su fe es genuina o no es genuina. Usted pruébese, ¿sí? Nosotros podemos hacernos, como decir,
un autoexamen de nuestra fe. Y es bien fácil hacerlo. Y usted dirá, ¿cómo, pastora, lo hago? Pues fíjese en lo que a usted le interesa más. Si a usted le interesa cualquier otra cosa más que el Señor, quiere decir que esa fe está como medio débil y que tiene que fortalecerla. Porque el rato menos pensado la puede llegar a perder. ¿Sí? Entonces, nuestro esfuerzo es por ese motivo. ¿Sí? Entonces, en ese intento nuestro por preservar la fe, dice esta palabra, ni tampoco os presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Bueno, entonces, ¿qué sucedió con esta mujer? Pues que después de haber hecho esa oración, le sucede algo tenaz a alguno de sus hijos o hijas, ¿sí? A uno de ellos. Y ella recuerda lo que sucede, la oración que hizo. Y al momento de enfrentar la situación que tuvo que pasar con su hijo o hija, no sé, recuerda la oración y entiende por qué viene eso que le acaba de pasar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando le sucedió la situación a la persona que a mí me comentaba la situación, me dijo, ojalá el Señor le dé la fe para, por decirlo así, soportar que le suceda eso a una persona que cree en Él y que confía en Él y que le ha servido. Pero mire que, digamos que, bueno, la intención de la persona está correcta, decir que el Señor le dé la fe, cierto, así es. Pero realmente cuando uno camina con el Señor y se pega de la mano del Señor, las situaciones que uno vive tienen su, no voy a decir respuesta, porque a veces la respuesta se tarda, pero sí su manera de tramitarla, de entenderla, ¿sí? Entonces, esta persona, a diferencia de lo que se pudo haber pensado, que diga, ¿por qué me pasa esto, Señor? Si yo te estoy sirviendo, he dedicado mi vida a ti, viene y me sucede esto acá con este hijo. Pudo haber renegado, pero entendió que eso también era el cuidado del Señor. Si alguien ve eso por fuera, sin fe, sin entender el proceso personal, porque ¿quién, si no solamente esa persona, sabe la oración que hizo? Pues solamente esa persona va a poder entender, porque tiene la fe que le hizo orar de esa manera y que le hizo creer de esa manera. Pero si alguien ve las cosas externamente, seguramente que va a haber una falla en la lógica o en el sistema. ¿Y por qué te pasa eso? Tú que tienes fe, ¿sí? Pero mire cómo la madurez espiritual a nosotros nos va enseñando, nos va abriendo el camino, el entendimiento para saber que su vida y mi vida está al cuidado del Señor. Lo que nos sucede a nosotros sí depende de muchos factores, sí depende a veces de nuestros errores, pero al final de cuentas, Él es el dueño de tu vida y mi vida. Y así como el Señor un día le dio al enemigo la autorización de tocar a Job, pues en nuestra vida es igual. Nada de lo que nos suceda a nosotros va a ser sin tener la autorización del Señor. Entenderlo así, mire que a uno le trae confianza en el Señor, le trae tranquilidad, como esta persona que les cuento. Entonces, en vez de renegar ante la situación que estaba atravesando en ese momento, ¿sí? Dice, Señor, gracias porque lo que yo te pedí ha servido para dar ese testimonio, para entender que tú estás preservando el alma de esta persona con un trato extremadamente misericordioso. Le sucedió como un accidente, ¿sí? En el cual, al final de cuentas, para hacer la historia corta, ¿sí? Y esto sucedió hace poco, el médico de esta persona le dijo, ¿a quién tienes allá arriba en el cielo? Porque estuviste muy cerca de morir. O sea, las probabilidades eran más para que mueras que para que vivas.
Eso es caminar en la bendición, porque todas las cosas que nos sucede a los que amamos al Señor nos ayuda a bien. Nada de lo que nos pasa es una desgracia, entendámoslo así. A veces cuesta, cuando uno está en el dolor, en el aturdimiento del batatazo que a veces uno recibe, uno dice, Dios mío, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo te he orado por esto, Señor? La gente a su alrededor va a decir, ¿y por qué te pasa eso? Y no es que orabas, y no es que pedías, y no es que tu vida con Dios está segura. Y la gente podrá decir lo que usted quiera y lo que ellos quieran, ¿sí? Pero nosotros que vivimos la experiencia, porque quien lo entiende es el que lo vive, ¿sí? Pues entendemos que detrás de cada cosa de esas hay una razón, hay un cuidado, que sí, que a veces interfiere en situaciones personales, interfiere que el enemigo puede poner cosas que afecten nuestra vida personal, pero al final de cuentas Él es el dueño de nuestra vida. Por eso dice, hay un versículo, a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí lo tengo. Es en que he tomado el pantallazo a la Biblia y se me cortó el libro. Pero dice así, de pronto ahí en sus casas lo pueden buscar para corroborar cuál es. Lo tengo aquí, el título es Siervos de la Justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nosotros somos dueños de, ya sea del Señor o ya sea de el enemigo de Dios. ¿Sí? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces la palabra de Dios nos sirve para la salvación, pero también para que empecemos a caminar en esta forma de doctrina que va a bendecir nuestra vida, ¿sí? Que nos libera de la esclavitud del pecado, nos liberta para que empecemos a ser siervos de justicia, dice esta palabra, ¿sí? Entonces, a lo que a usted le sucede no tiene que ser un impedimento para que usted confronte al Señor, no tiene que ser un impedimento para que usted le crea al Señor. Usted por esa razón no puede llegar a confrontar al Señor. Es más, entienda que en su vida usted va a cometer sus errores de pecado. Pero si nuestro error se convierte en una muerte para nosotros, si se convierte en el final de algo, pues quiere decir que ahí sí es cierto que no vamos a llegar al destino, ¿sí? Los errores en la vida del creyente son de pronto un impasse, de pronto una demora, si acaso, pero no tienen por qué desconectarnos. Por eso es que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor del Señor que es en Cristo Jesús. No se deje engañar por el enemigo. No piense que el pecado que usted ha cometido lo separa del Señor. Mientras usted tenga en su corazón el arrepentimiento y el deseo de obedecerle, de no ser esclavo del pecado, sino de ser esclavo de justicia, porque uno es esclavo de lo que obedece, ¿sí? Y usted dirá, ¿cómo que uno es esclavo? Pues la palabra se entiende de esta manera. Si usted quiere ser una persona fitness, por ejemplo, o si usted quiere ser a ver, ¿qué ejemplo pongo? Si usted quiere ser un atleta, un gran atleta, ¿sí? Pues usted es esclavo de aquello que ha decidido obedecer. Entonces, sin importar su sentir del momento, del día a día,
pues usted sabe que tiene que obedecer ciertos parámetros para poder llegar a obtener eso que usted quiere. Lo mismo sucede acá con la palabra, ¿sí? Entonces, dice después, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a justicia. Quiero aquí hacer como un pequeño, no paréntesis, porque ese es, o sea, sí, un paréntesis, y es que aquí la palabra iniquidad, ¿sí? Y dice servir a la inmundicia y a la iniquidad, hace referencia, cuando habla acerca de la iniquidad, a todo lo que está torcido, ¿sí? Entonces, cuando en nosotros hay pecado, no es otra cosa, cuando en nosotros el Señor en su palabra expresa la iniquidad o hay iniquidad, no es otra cosa que lo que es contrario a Dios, ¿sí? Por eso es que todo lo que esté por fuera de la planeación original del Señor se convierte en pecado, ¿sí? Porque es algo torcido, algo que es como al revés para todos los que ahora andan en esto de lo del paro y que colocan las banderas al revés y todo esto, la bandera de Colombia. Tenga en cuenta que todo lo torcido proviene del diablo, todo lo que se va en contra, ¿sí? Y usted dirá, ay, qué exagerada. Pues es así, ¿sí? Ahora, yo no le digo qué pensar o qué ideología tomar. Simplemente es abrir los ojos a la luz de la palabra de cuál debe ser la postura bíblica frente a lo que sucede en el mundo. Porque nosotros somos de Dios, nosotros somos creyentes, nosotros no somos de ningún partido y nuestro interés, al final de cuentas, es el interés del Señor. Entonces, por eso se ha predicado y se predica con situación de paro o sin situación, de bendecir a las autoridades, de respetar a la autoridad, de orar por ellas. Yo recuerdo hace un tiempo que yo empecé a predicar de este tema y una persona se paró y se fue porque yo estaba hablando acerca de que hay que bendecir a nuestros presidentes, ¿sí? Que lo dice la palabra, de los que están puestos en eminencia. Y esta persona era un venezolano y claro, una persona que guarda. Yo al final no entendí si era que lo defendía o estaba en contra, porque a veces se escucha que los venezolanos apoyan a su gobierno. No entendí si se paraba porque yo estaba diciendo que a pesar de que esté, digamos, erróneo, hay que orar, o si se paró y se fue porque yo estaba diciendo que había que orar y bendecir a aquella persona que de pronto les está haciendo daño. En cualquiera de los casos, pues obviamente el entendimiento es el mismo, ¿sí? Y todo lo que sea de iniquidad y de inmundicia es todo lo contrario al orden. Dice la palabra que el Señor es amante del orden. Entonces, nosotros entendemos estos conceptos bíblicos no para tener una teoría, obviamente, sino para entender que hay cosas que nosotros podemos hacer. Es decir, a veces nuestras situaciones personales es como si nos excedieran y es como que no pudiéramos darles el manejo, pero mire, sí le puede dar el manejo. Entienda eso, crea eso. No, es que yo no sé qué hacer. Yo tampoco he sabido qué hacer muchas veces en mi vida, pero usted tiene las armas espirituales con las que puede deshacer cualquier obra que el enemigo esté planeando hacer, ¿sí? Que le va a impedir riesgos futuros o pérdidas, riesgos de pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿por qué si el Señor ya me perdonó, yo tengo que estar todavía cargo con situaciones de pronto generacionales? ¿O por qué me suceden cosas? ¿O por qué el enemigo mete la mano en su vida, en mi vida? ¿Sí? Porque si usted le abre la puerta al enemigo, por más que usted diga y crea en el Señor, pues Él va a hacer sus situaciones ahí, ¿sí?
Entonces, cerrar las puertas espirituales impide ese riesgo de pérdida. Por eso hay que animarse y hay que, digamos, llenarse de la autoridad de Dios, levantarse y decir, voy a dar la batalla. El Señor ya me hizo, digamos, me eximió de un gran recorrido, que es salvarme, me limpió. Ya a partir de hoy que yo conozco al Señor, ya no cargo con la iniquidad, ya no cargo con las desgracias de mis antepasados, con el destino de mis antepasados, sino que a partir de mí comienza la bendición. Y usted puede ser de la edad que usted quiera y usted puede ser de la condición que usted quiera, pero a partir de usted va a empezar la bendición para usted y para su descendencia. ¿Sí? Entonces, la fe afecta la salvación y afecta la bendición. La bendición en la tierra y en el cielo, porque acuérdese que también hay cosas que se pueden ir invirtiendo en el cielo. Entonces, ¿qué dice esta palabra que estamos estudiando? Que ya no, el Señor ya nos ha liberado, ¿sí? Entonces que mantengamos, que no reine en nosotros el pecado, que no sea reiterativo, sino que se cierren esas puertas al pecado para disminuir la posibilidad de pérdida. ¿Que usted va a cometer sus errores? Sí, los va a cometer. ¿Que el enemigo de pronto le ponga algún tropiezo? Se lo va a poner. Eso no va a hacer que usted pierda su relación con el Señor, ¿sí? Porque si no, entonces cada vez que a alguien le pasa algo y yo les hablaba a unas personas el otro día conversando y hablábamos acerca de cosas que pasan a otras personas y uno, al final de cuentas, si usted no me dejará mentir, en todos, como decía mi abuela, en todas las casas o en todas partes se cuecen habas. Yo vine a entender eso porque luego le pregunté a mi mamá que a qué se refería, y es como decir, cada nicho tiene sus situaciones, tiene sus problemas, ¿sí? No se deje engañar, no vaya a pensar que otros ministerios no tienen estos problemas. Todos los tenemos, ¿sí? Si no, intente, cámbiese o váyase a otra familia, ¿sí? Los hijos, sobre todo los jóvenes, que renegamos tanto a veces de los padres. Usted no vaya a pensar que el papá y la mamá de fulano son mejores y ya, ¿no? En cada situación hay sus cosas, ¿sí? Y en su vida hay sus cosas. Y la persona que lo quiera a usted juzgar por lo que le pasa en su vida personal, pues es una persona ignorante, ¿sí? Una persona que está, digamos, enlagunado en cosas que son irreales, ¿sí? Y en juicios, básicamente. Entonces, la tranquilidad nuestra, ¿cuál es? Que el Señor está al tanto aún de nuestros errores, que nosotros los podemos llegar a controlar hasta cierta medida, sí, cerrando puertas en la medida de lo posible. Que van a suceder tropiezos, sí, que le van a suceder algunas cosillas que a veces las permite el Señor, que a veces las propiciamos nosotros. Por eso dice la palabra que de la tentación huyamos, ¿sí? ¿Y qué le decía el enemigo al Señor cuando estaba en el ayuno, en el desierto? El Señor mandará ángeles a que te recojan. Como decir, tú no tienes que hacer nada. Y si bien no tenemos que hacer nada frente a la salvación, porque Él ya nos salvó, pues hay que preservar la fe. ¿Cuál es el trabajo del creyente? Preservar la fe. ¿Cómo la preserva usted? Fortaleciéndola. La fe viene por el oír, utilizando las armas espirituales. No menosprecie las armas espirituales, porque eso le va a minimizar el riesgo de pérdidas, ¿sí? Es como la persona que toma vitaminas, ¿sí? O que toma colágeno o que toma algún tipo de suplemento alimenticio para evitarse situaciones posteriores, ¿sí? Que sirven. Que no es lo mismo que usted lo pase a palo seco, su vida, ¿sí? Que pueda que le pasen cosas, que pueda que no, sí, pero se está preservando, se está cuidando, ¿sí? Y la palabra dice que el enemigo está buscando a quien devorar. Entonces, en esos dos sentidos opera la fe
y opera la bendición. Yo quiero animar a las personas a que, y a mí misma incluso, que vayamos, creemos en el Señor, afirmémonos en eso, no deje que eso le tambalee, ¿sí? No deje que nadie le haga moverse de ahí. Ese es su seguro, ya. Y de ahí en adelante, siga avanzando, ¿sí? Que su obediencia va a empezar a allanar ese camino. La obediencia a los mandatos del Señor por la fe, porque usted no obedece por perfección, usted no obedece por ser muy sensato, porque hay gente que le gusta la sensatez, ¿no? Hay gente que le gusta vivir su vida en orden, ¿sí? Y hace cosas que son positivas, pero nuestra obediencia no es por mantener un orden, sino por fe, ¿sí? Entendiendo que es la extensión de la salvación que nosotros hemos recibido. Me miraba yo hace rato un documental que hablaba acerca de un experimento que hacen con personas del comportamiento humano. Y por increíble que parezca, decía ese documental, a pesar de que la gente aparentemente siempre tiende a la rebeldía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rebeldía está, digamos, en el corazón, la necedad, dice, ¿no? Pero a pesar de eso, hacían como colocaban señalizaciones en el piso, y la mayoría de las personas que eran en un centro comercial y ponían señalizaciones que no tenían ninguna razón de ser. Es como decir, colocaban líneas como para que por ahí vayan los transitantes en el centro comercial, y la mayoría de ellos iban por ahí. Es como decir, esa inercia de al fin de cuentas irse por el orden, ¿sí? Así que la rebeldía, a pesar de que está muy fuerte arraigada, es un factor externo. La rebeldía es un factor que el enemigo ha implantado, pero la naturaleza del hombre es seguir la dirección de la vida que el Señor ha puesto, ¿sí? Y en nosotros sucede igual. Al final, allá usted en el fondo de su corazón, lo que su espíritu desea, lo que su alma desea, es tener esa tranquilidad que produce el orden. Y entonces a estas personas les daba tranquilidad porque, sin conocer la razón por la que está señalizado, pues les da tranquilidad irse por donde debe ser, porque por algo pusieron las líneas de señalización y era sin ninguna razón. Entonces hay eso en el corazón. El enemigo está tratando de meter otra cosa, está tratando de voltear todo, ¿sí? No hay que dejarse. Usted puede frenar, usted puede huir de las cosas que el enemigo le coloque. Usted puede bendecir su vida a partir de que conoce al Señor o a partir de que entiende ese concepto. Su fe va a empezar a limpiar su vida y la de las generaciones que están por venir. Olvídese y quítese los temores de lo que ha sucedido con sus antepasados, porque esto ya fue perdonado, ya fue quitado, ¿sí? Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? ¿Por qué nosotros nos santificamos? ¿Por qué se enseña la santificación? Que a veces es tan atacada y es que no quieren que haga nada. No, se enseña por cuidado, para que al final, para que se garantice en la medida de lo más posible la vida eterna. Por eso dice, por vuestro fruto la santificación, por la fe, ¿sí? Y por ser libertados del pecado, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que
viva usted tranquilo, viva usted sabiendo que a pesar de que a veces suceden situaciones, usted está preservado y que usted, por más de que el enemigo a veces mete su pata ahí para que usted se caiga, usted no se va a caer, y que si algo el Señor permite con su vida va a ser para bien de quienes le aman, a pesar de que le puedan juzgar, a pesar de que le puedan decir lo que le digan, ¿sí? Pero usted tiene la tranquilidad de que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que usted puede vivir tranquilo y feliz porque sabe que el Señor ya le perdonó, porque sabe que el Señor ya conoce su error, aún el error futuro ya lo conoce, conoce aún los pecados que no son ocultos, ¿sí? Pero eso no implica que usted pierda su relación con el Señor ni su bendición. Si eso sucede, quiere decir que hay un daño ya es en la fe y que usted tiene que trabajar en su fe, ¿sí? La fe genuina, crea en el Señor, póngalo a Él de primero, ¿sí? Deleites en Él. Por eso dice la palabra, ¿cómo es que dice? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a venir por añadidura, ¿sí? ¿Y por qué se habla de la fe genuina? Porque a veces pasa lo de los fariseos, ya para terminar, ¿sí? Hay un pasaje que dice, pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque edifican y adornan grandes sepulcros para los profetas justos. Es como decir, ustedes dicen, y así lo dice la palabra, si nosotros hubiéramos estado en esa época, hubiésemos obedecido, hubiésemos escuchado a los profetas. Pero cuando están en su época y hay los profetas, y cuando hay el surgimiento del mover del Espíritu, en su época no le creen. Y mire que eso sucede. Hay gente que no tiene problema con hablar de Moisés, de Aarón, de David, pero le ponen al siervo que el Señor ha designado y a ese sí no le cree, ¿sí? Hipocresía, porque entonces, ¿por qué? O es que, o sea, ¿qué es lo que te niega el valor de esto? ¿Qué te impide creer que el Señor ha colocado a una persona para dirigirte? Si en la época antigua pasaba. Porque si uno piensa que eso fue allá, está siendo como los hipócritas, que adornan grandes sepulcros para los profetas justos. Es como los que ya se murieron, los que ya no están, a esos les adornamos el sepulcro. Pero a los que están oyendo en ese momento, no les prestan ni un poco de atención. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, hoy estamos aquí, haciendo firme nuestra vocación, reiterando, Señor, que no queremos retroceder en la fe, sino que queremos avanzar. Ayúdanos, Señor, a tener tranquilidad en aquellas situaciones que nos conmueven, en aquello que a veces no le encontramos la explicación de por qué sucede. Ayúdanos a tener la paz, porque tú eres el príncipe de paz. Ayúdanos, Señor, a vivir tranquilos, contentos, aún con nuestros propios errores, con nuestras propias fallas, con nuestras propias deficiencias, porque ni aún eso se escapa de tu voluntad, Señor. Tú eres grande, tus pensamientos exceden los nuestros. Así que aceptamos tu providencia, Señor, aceptamos tu voluntad para nuestra vida, con la confianza de que tú eres nuestro dueño y que nos estás cuidando. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con la convicción y con el deseo de estarnos limpiando permanentemente, de estarnos fortaleciendo en la fe permanentemente, Señor, para poder guardar nuestra fe, para poder santificarnos, Señor, preservarnos para ti. Tú eres aquel que da gozo, ese gozo que a veces no se puede explicar, esa tranquilidad y ese entendimiento que nos hace comprender las situaciones por medio de la fe. Imparte, Señor, el gozo a tu pueblo, el gozo que es su fortaleza, nuestra fortaleza, de
Declaro la paz para cada uno de tus hijos, Señor. Yo bendigo a quienes se han conectado, declaro que se afirman en la fe, que siguen avanzando, viendo hacia la meta, Señor, viendo hacia adelante a todo lo que tú tienes preparado para ellos, Señor, en su vida natural, en su vida espiritual, en su vida eterna, Señor. Bendigo también a quienes diezman, ofrendan, pactan, Señor. Bendigo los tributos, declaro bendición en la fe de tu pueblo, Señor, y los bendigo a todos los que se han conectado en este culto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.